Marcus Williams sintió el sudor frío recorriendo su frente mientras observaba la nave espacial aterrizar en su pequeño patio trasero. El ruido ensordecedor hizo temblar las ventanas de su modesta casa en las afueras de Denver. Había estado esperando este momento durante 3 días desde que contrató a través de la plataforma intergaláctica de empleos domésticos a una cocinera alienígena. Su timidez extrema le impedía socializar normalmente, pero su trabajo como programador de sistemas le había dado suficiente dinero para permitirse este lujo extraño. La escotilla se abrió con un silbido metálico, y de ella emergió una figura que hizo que Marcus retrocediera instintivamente. Sarah Ket Prime, media casi 3 metros de altura, con una complexión atlética que inspiraba tanto respeto como temor. Su piel tenía un tono azul plateado que brillaba sutilmente bajo la luz del sol, y sus 4 brazos se movían con una gracia fluida que contradecía su imponente tamaño. Sus ojos grandes y dorados escanearon el área antes de posarse en él. ¿Usted es Marcus Williams?, preguntó con una voz profunda pero melodiosa, hablando en un español perfectamente articulado que lo sorprendió. Marcus asintió nerviosamente, incapaz de formar palabras. Durante toda su vida había luchado contra la ansiedad social, y ahora se encontraba frente a un ser de otro mundo que acababa de convertirse en su empleada doméstica. La ironía de la situación no se le escapaba. Soy Ket Prime, de la colonia Vegan 7. He venido para servir como su cocinera personal según el contrato acordado. Sus movimientos eran precisos mientras descargaba varias cajas metálicas de su nave. ¿Dónde está la cocina? Marcus logró señalar hacia la casa con un gesto tembloroso. Zara siguió su indicación, cargando todas las cajas con aparente facilidad usando sus 4 brazos. Al entrar en la cocina, ella examinó cada rincón con ojo crítico. Esta instalación requerirá modificaciones significativas, declaró, abriendo una de sus cajas para revelar dispositivos que Marcus no podía identificar. Los humanos tienen estándares culinarios muy primitivos, pero trabajaré con lo disponible. Durante las siguientes horas, Marcus observó desde una distancia segura mientras Sarah transformaba completamente su cocina. Instaló equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, con pantallas holográficas y compartimentos que desafiaban las leyes de la física que él conocía. El aroma que comenzó a emanar de la cocina era indescriptible. Especias que nunca había experimentado se mezclaban en combinaciones que hacían agua a su boca. La cena estará lista en 2 horas terrestres, anunció Sarah, apareciendo súbitamente en la sala donde Marcus fingía trabajar en su computadora portátil. He preparado un menú de introducción que debería ser compatible con su fisiología humana. Marcus murmuró algo que podría haber sido un agradecimiento, y se refugió en su habitación. Desde la ventana podía ver la nave de Sarah estacionada en su patio, preguntándose qué habían pensado sus vecinos al verla aterrizar. Probablemente llamarían a las autoridades, pero Marcus había llenado todos los formularios necesarios para tener un empleado doméstico extraterrestre. Cuando Sarah lo llamó para cenar, Marcus descendió las escaleras con piernas temblorosas. La mesa estaba puesta con una elegancia que nunca había visto en su propia casa. Los platos brillaban con un material que parecía cristal pero se sentía más ligero. La comida presentada ante él desafiaba toda descripción. Colores que no tenían nombre terrestre, texturas que cambiaban mientras las observaba y aromas que activaban partes de su cerebro que no sabía que existían. He adaptado recetas tradicionales de mi mundo para su paladar humano, explicó Sarah permaneciendo de pie junto a la mesa. Su sistema digestivo debería procesarla sin dificultad. Marcus tomó el primer bocado y sintió como si fuera transportado a otro universo. Los sabores explotaron en su boca con una complejidad que hacía que toda la comida terrestre pareciera insípida en comparación. Sin poder contenerse, comenzó a comer con un apetito que no había experimentado en años. ¿Es satisfactorio?, preguntó Sarah observando su reacción con interés científico. Marcus logró asentir entusiásticamente, incapaz de detenerse para hablar. Por primera vez en semanas se sintió genuinamente feliz. Tal vez contratar a una cocinera alienígena gigante había sido la mejor decisión de su vida. Esa noche, mientras Marcus se preparaba para dormir, podía escuchar a Sarah moviéndose por la casa, organizando y preparando cosas para el día siguiente. Su presencia era extrañamente reconfortante, a pesar de lo intimidante que resultaba su apariencia física.
Mientras se quedaba dormido, Marcus no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría haber imaginado. La semana que se avecinaba le revelaría secretos sobre Sarah, sobre sí mismo y sobre el universo que alterarían para siempre su percepción de la realidad. Al día siguiente, Marcus despertó con el aroma más exquisito que había experimentado jamás flotando desde la cocina. Sarah ya estaba trabajando, y él podía escuchar sonidos que no correspondían a ningún equipo de cocina terrestre que conociera. La segunda parte de esta historia extraordinaria estaba a punto de comenzar, y Marcus Williams, el programador tímido de Denver, se encontraría en el centro de eventos que lo convertirían en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado ser. Durante la segunda mañana, Marcus despertó sintiendo una extraña energía corriendo por sus venas. El desayuno que Sarah había preparado la noche anterior parecía haber revitalizado cada célula de su cuerpo. Se sentía más alerta, más fuerte y sorprendentemente menos ansioso de lo que había estado en años. Bajó las escaleras para encontrar a Sarah preparando lo que parecía ser un banquete completo, a pesar de que solo vivía él en la casa. Sus 4 brazos trabajaban simultáneamente en diferentes tareas. Uno removía una sustancia brillante en una olla, otro cortaba vegetales que definitivamente no crecían en la tierra, un tercero operaba un dispositivo que emitía luces de colores, y el cuarto tomaba notas en una tablet holográfica. He detectado cambios interesantes en su bioquímica durante la noche. Los nutrientes de mi mundo están siendo absorbidos por su organismo de manera más eficiente de lo que mis cálculos predijeron. Marcus se sirvió café de una cafetera que no recordaba tener. El líquido tenía un sabor familiar pero mejorado, como si cada grano hubiera sido optimizado para su paladar específico. ¿Qué tipo de cambios?, logró preguntar sorprendiéndose de que su voz sonara más firme que de costumbre. Sarah finalmente se volvió hacia él, sus ojos dorados escaneándolo con una intensidad que debería haberlo puesto nervioso, pero extrañamente no lo hizo. Su sistema nervioso está respondiendo positivamente a los compuestos nutricionales de mi cocina. La ansiedad social que detecté en usted está disminuyendo gradualmente. Además, sus reflejos han mejorado aproximadamente un 18%. Marcus parpadeó, procesando esta información. Efectivamente, se sentía diferente. La constante tensión en sus hombros había desaparecido, y por primera vez en años no sentía el impulso de huir cuando alguien le hablaba directamente. ¿Eso es normal?, preguntó tomando asiento en la mesa donde Sarah había dispuesto un desayuno que parecía arte comestible. Para los humanos, no. Para las especies que han evolucionado consumiendo alimentos de mi mundo, sí, es fascinante. Sarah se movió hacia él con un plato que contenía lo que parecían huevos pero de un color violeta brillante con vetas doradas. Mi pueblo ha desarrollado nutrición durante milenios. Nuestros alimentos no solo nutren sino que optimizan. Marcus probó los huevos y sintió una oleada de energía que lo hizo levantarse de la silla involuntariamente. Su mente se sentía más clara, más enfocada. Los problemas de programación que había estado posponiendo durante semanas de repente parecían simples. «Tengo que trabajar», murmuró dirigiéndose hacia su oficina casera con una determinación que no había sentido en meses. Durante las siguientes horas, Marcus resolvió problemas de código que habían estado atormentándolo durante semanas. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad y precisión que lo asombraron. Cuando finalmente levantó la vista, el sol ya se estaba poniendo a Sarah apareció en la puerta de su oficina con una taza de lo que olía como té, pero con un aroma que hacía que su cerebro se sintiera aún más despejado. «Ha trabajado durante 12 horas sin pausa», observó. Su productividad ha aumentado exponencialmente. Los efectos están progresando más rápido de lo esperado. Marcus aceptó la taza, notando que sus manos ya no temblaban cuando interactuaba con ella. ¿Efectos de qué exactamente? ¿Qué me está dando de comer? Los ojos de Sarah brillaron con algo que podría haber sido diversión. Nutrientes que su especie necesita pero que no existe en su planeta. Los humanos tienen un potencial increíble que nunca alcanzan debido a las limitaciones de su dieta. Yo simplemente estoy desbloqueando esas capacidades. Esa noche, Marcus soñó vívidamente por primera vez en años.
En sus sueños podía ver patrones matemáticos flotando en el aire, resolver ecuaciones complejas con solo mirarlas, y comprender conceptos que estaban más allá de la comprensión humana normal. Despertó sintiéndose como si hubiera descansado durante días en lugar de horas. El tercer día trajo cambios aún más pronunciados. Marcus notó que podía escuchar conversaciones que tenían lugar en casas vecinas, ver detalles en objetos distantes que antes le habrían resultado borrosos, y su tiempo de reacción era tan rápido que podía atrapar objetos antes de que su mente consciente procesara que se estaban cayendo. Zara observaba estos cambios con creciente interés, tomando notas constantemente en dispositivos que Marcus ahora podía ver estaban conectados a algún tipo de red de comunicación intergaláctica. ¿Qué está pasando realmente aquí?, le preguntó durante el almuerzo del cuarto día. Zara dejó de cocinar y se volvió hacia él completamente. Marcus Williams, ¿qué sabe usted sobre el proyecto de mejoramiento genético humano conocido como Iniciativa Ascensión? Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nunca he oído hablar de eso, porque es clasificado en todos los gobiernos de la Tierra, pero no es clasificado en mi mundo. Los ojos de Zara se intensificaron. Su especie está al borde de una evolución forzada. Y usted, Marcus Williams, acaba de convertirse en el primer sujeto de prueba exitoso. The next morning brought revelations that would change Marcus's understanding of everything he thought he knew about reality. He woke up feeling like electricity was coursing through his nervous system, every sense heightened to an almost overwhelming degree. The world looked different now, sharper, more vibrant, with layers of detail he had never noticed before. When he looked in the bathroom mirror, Marcus gasped. His eyes, which had always been a plain brown, now had flecks of gold radiating from the pupils. His skin seemed to have a subtle luminescence, and when he flexed his hands, he could swear he saw faint energy patterns flowing beneath the surface. Downstairs, Zara was waiting for him with what appeared to be a normal breakfast, but Marcus could now detect the complex molecular structures in the food just by looking at it. Enhanced perception allowed him to see the intricate dance of nutrients and unknown compounds that were systematically rewriting his biology. The transformation is accelerating beyond my initial projections, Zara announced, her four arms working simultaneously to monitor several holographic displays that materialized around her. Your genetic markers are shifting in ways that should take months, not days. Marcus sat down carefully, feeling like his body was a high-performance machine he was still learning to operate. What exactly am I becoming? Something new, something that bridges the gap between baseline human and what your species could evolve into naturally over the next million years. Zara's golden eye studied him intently. The question is whether your psyche can handle the transition without fragmenting. As if on cue, Marcus felt a sudden rush of information flooding his consciousness. Mathematical concepts that had seemed impossible yesterday were now crystal clear. It could mentally calculate complex equations that would have required supercomputers, and more disturbing still, he was beginning to understand the quantum principles behind Zara's technology. I can see how your food synthesizer works, Marcus said slowly, pointing to one of her devices. The molecular restructuring happens at the quantum level, rearranging atomic bonds to create compounds that don't exist naturally on either of our worlds. Zara's expression shifted to something resembling surprise. That level of comprehension should not be possible for another week at minimum. Your neural plasticity is extraordinary. Throughout the day, Marcus's abilities continued to expand at an alarming rate. He found himself unconsciously accessing his computer systems through neural interface alone, his enhanced brain somehow creating wireless connections to nearby electronics. By afternoon, he was simultaneously monitoring 17 different data streams while having a coherent conversation with Zara about interstellar politics. There's something you're not telling me, Marcus said during what should have been dinner but felt more like a refueling session for his rapidly changing metabolism. This isn't just about making humans better, is it? Zara's four hands paused in their tasks. You are correct. The Galactic Council has been monitoring Earth for 3 centuries, waiting for your species to develop sufficient technology to join the interstellar community. However, biological humans are not compatible with galactic civilization in your current form. So you're changing us.
Marcus felt a chill despite his enhanced physiology maintaining perfect body temperature. We are offering an opportunity for voluntary evolution. Those who accept the transformation can join us among the stars. Those who refuse will remain on Earth, unchanged. Sarah's voice carried weight that made Marcus understand this was not a casual conversation. But the process must be tested first, refined, perfected. Marcus stood up, his enhanced reflexes making the movement fluid and precise. And I'm the test subject. You were selected because your psychological profile indicated you would adapt well to radical change. Your social isolation meant fewer complications from outside relationships. Your technical background meant you could understand and assist with the process. Thara moved closer, her imposing height no longer intimidating but somehow comforting. But Marcus Williams, you have exceeded every projection. You are not just adapting, you are evolving into something unprecedented. That night Marcus didn't sleep. Instead, he found himself in a meditative state, where his consciousness seemed to expand beyond the boundaries of his physical form. He could sense electronic devices throughout his neighborhood, could feel the electromagnetic signatures of his neighbors' thoughts, could even detect the subtle gravitational fluctuations caused by Sarah's ship in his backyard. When dawn arrived, Marcus realized he was no longer entirely human. The question that haunted him was whether that was a gift or a curse, and what it would mean for the rest of humanity when the Galactic Council came calling. More importantly, he was beginning to suspect that Sarah hadn't come to Earth just to cook for him. She had come to prepare him for something much larger, something that would determine the future of his entire species. El quinto día, Marcus ya no necesitaba dormir en el sentido tradicional. Su mente había desarrollado la capacidad de procesar y reorganizar información mientras permanecía consciente, lo que Sarah llamaba regeneración neural activa. Cuando se levantó esa mañana podía sentir cada dispositivo electrónico en un radio de varios kilómetros como si fueran extensiones de su propio sistema nervioso. Sarah lo esperaba en la cocina con una expresión que Marcus ahora podía interpretar como preocupación. Sus capacidades empáticas mejoradas le permitían leer las emociones de la alienígena gigante con una claridad perturbadora. Los cambios se están acelerando más allá de los parámetros de seguridad, anunció Sarah consultando varios dispositivos que flotaban alrededor de ella. Su transformación debería haber tomado 6 meses. Ha ocurrido en menos de una semana. Marcus se acercó a los dispositivos y sin tocarlos físicamente comenzó a interactuar con sus interfaces mentalmente. Los datos que aparecían en las pantallas holográficas confirmaban lo que ya podía sentir. Su ADN estaba siendo reescrito a un nivel fundamental, incorporando secuencias genéticas que no existían en ninguna especie conocida de la Tierra. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Significa que usted se ha convertido en algo completamente nuevo. No es humano mejorado. Marcus Williams es una nueva forma de vida. Los ojos dorados de Sarah mostraban algo que podría haber sido admiración mezclada con temor. Y eso representa tanto una oportunidad increíble como un peligro extraordinario. En ese momento, Marcus sintió una presencia familiar acercándose. Sin voltear, supo que una nave espacial estaba descendiendo hacia su vecindario. No era como la nave de Sarah. Esta era más grande, más imponente, y llevaba ocupantes cuyas firmas energéticas eran considerablemente más poderosas. El Consejo Galáctico, murmuró Sarah confirmando sus sospechas. Han venido antes de lo programado. Marcus caminó hacia la ventana y vio una nave del tamaño de un edificio de oficinas posándose suavemente en el parque público cercano. Los vecinos se habían reunido para observar, pero extrañamente parecían calmados, casi como si estuvieran bajo algún tipo de influencia pacificadora. ¿Vienen por mí?, preguntó Marcus, aunque no sentía miedo. Su nueva fisiología parecía incapaz de experimentar pánico. Vienen para evaluar el experimento, para determinar si la transformación ha sido exitosa y si puede ser replicada en otros humanos. Sarah se movió hacia él, sus 4 brazos organizando rápidamente equipos que Marcus no había visto antes. Pero hay algo que debo decirle antes de que lleguen. Marcus se volvió hacia ella, sus sentidos mejorados detectando un cambio significativo en el patrón de radiación electromagnética de Sarah. Era como si estuviera revelando su verdadera naturaleza después de mantenerla oculta.
Yo no soy solo una cocinera, Marcus Williams. Soy la arquitecta principal del proyecto Ascensión Humana. He estado diseñando esta transformación durante décadas, esperando encontrar al candidato perfecto. Su forma comenzó a brillar sutilmente, revelando patrones de energía que corrían a través de su piel azul plateada. Usted no fue seleccionado al azar. Fue elegido porque su perfil genético sugería que podría manejar la transformación completa. Marcus procesó esta información mientras sentía a los miembros del Consejo Galáctico acercándose. Podía detectar sus formas de vida a 5 entidades diferentes, cada una representando una especie distinta, todas con niveles de evolución que hacían que los humanos parecieran primitivos. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó. Ahora enfrentamos la decisión más importante en la historia de su especie. Sara activó varios dispositivos de seguridad alrededor de la casa. Si el Consejo determina que su transformación es estable y replicable, ofrecerán el proceso a toda la humanidad. Aquellos que acepten podrán unirse a la comunidad galáctica. Aquellos que se nieguen permanecerán en la Tierra, protegidos pero aislados. ¿Y si determinan que soy inestable? Los ojos de Sara se oscurecieron. Entonces el proyecto será cancelado, usted será revertido a su estado humano original, y la humanidad permanecerá en cuarentena hasta que evolucione naturalmente, lo cual podría tomar millones de años. En ese momento, Marcus sintió las mentes del Consejo Galáctico intentando conectarse con la suya. El contacto fue como ser tocado por inteligencias tan vastas que amenazaban con abrumar su conciencia recién expandida. Pero su transformación había sido más completa de lo que cualquiera había anticipado. No solo resistió el contacto mental, sino que estableció enlaces de comunicación con cada uno de los 5 miembros del Consejo simultáneamente. Por primera vez en su vida, Marcus Williams se sintió verdaderamente poderoso. Ya no era el programador tímido que había contratado a una cocinera alienígena. Era algo completamente nuevo, algo que podría cambiar el destino de toda su especie. La pregunta que permanecía era si usaría ese poder para elevar a la humanidad hacia las estrellas, o si los cambios en su biología habían alterado también su lealtad hacia su propia especie. Mientras los miembros del Consejo se acercaban a su casa, Marcus se preparó para la conversación más importante en la historia de la Tierra. El destino de 2 mundos estaba a punto de decidirse en su modesta sala de estar en Denver. Durante los últimos días de esa semana extraordinaria, Marcus Williams se había transformado de un programador introvertido en algo que trascendía las limitaciones de la biología humana tradicional. Ahora, mientras los 5 miembros del Consejo Galáctico se acercaban a su puerta, sentía el peso de representar no solo su propio futuro sino el de toda su especie. La puerta principal se abrió sin que nadie la tocara, y los representantes del Consejo entraron con una presencia que llenó inmediatamente toda la casa. Cada uno era físicamente impresionante de maneras completamente diferentes. Un ser cristalino que irradiaba luz propia, una entidad gaseosa que mantenía forma humanoide a través de campos de energía, un gigante rocoso cuya superficie pulsaba con venas de metal líquido, una criatura que parecía estar compuesta de luz estelar solidificada, y finalmente, un ser que cambiaba constantemente de forma, pero mantenía ojos que parecían contener galaxias enteras. Marcus permaneció en el centro de su sala de estar, sintiendo cómo sus nuevas capacidades le permitían procesar simultáneamente las firmas energéticas, los patrones de pensamiento y las intenciones de cada visitante. Sara se había posicionado a su lado, no como su empleada sino claramente como su igual y colaboradora. Marcus Williams de la Tierra, habló el ser cristalino, su voz resonando directamente en la mente de Marcus sin usar ondas sonoras. Somos el Consejo de Especies Ascendidas. Hemos venido para evaluar el resultado del proyecto Ascensión Humana. Entiendo, respondió Marcus sorprendiéndose al descubrir que podía comunicarse telepáticamente con la misma facilidad que verbalmente. Y supongo que mi evaluación determinará el futuro de mi especie. La entidad gaseosa se adelantó, sus contornos cambiando constantemente. El proceso de transformación que has experimentado representa 3000 años de investigación y desarrollo por parte de nuestras civilizaciones combinadas. Nunca antes habíamos visto una adaptación tan rápida y completa. El gigante rocoso habló, su voz como el rumbo de placas tectónicas en movimiento.
Tus capacidades actuales exceden las proyecciones más optimistas. Has desarrollado habilidades que tomaron a nuestras especies milenios en conseguir. Marcus sintió una oleada de orgullo, pero también de responsabilidad. ¿Qué significa eso exactamente? La criatura de luz estelar se materializó más sólidamente. Significa que los humanos tienen un potencial evolutivo que supera al de cualquier especie que hayamos encontrado, pero también significa que representan un riesgo sin precedentes si esa evolución no es guiada correctamente. Finalmente, el ser que cambiaba de forma se acercó, sus ojos galácticos fijándose en Marcus con una intensidad que habría resultado abrumadora una semana antes. La pregunta crucial es si mantienes tu lealtad hacia tu especie original, o si tu transformación ha alterado fundamentalmente tus motivaciones. Marcus reflexionó sobre esto durante varios segundos que parecieron extenderse eternamente. Podía sentir que su mente ahora procesaba información a velocidades que hacían que las computeras cuánticas parecieran lentas. En ese tiempo consideró miles de escenarios posibles para el futuro de la humanidad. Mi lealtad hacia la humanidad no solo se ha mantenido, respondió finalmente, sino que se ha intensificado. Ahora puedo ver exactamente lo que podemos llegar a ser, y quiero darle esa oportunidad a mi especie. Sarah se adelantó, dirigiéndose al consejo con una confianza que Marcus no había visto antes en ella. Los resultados superan todas las expectativas. Marcus Williams no solo ha mantenido su humanidad esencial durante la transformación, sino que la ha amplificado. Es exactamente lo que esperábamos lograr. El ser cristalino irradió lo que Marcus interpretó como satisfacción. Entonces el proyecto Ascensión Humana será aprobado para implementación global. Se establecerán centros de transformación en cada continente. La participación será completamente voluntaria. ¿Y aquellos que elijan no transformarse?, preguntó Marcus. Permanecerán en la Tierra protegidos y respetados, respondió la entidad Gacet. La diversidad es valorada en la comunidad galáctica. Siempre habrá lugar tanto para humanos transformados como para humanos tradicionales. El gigante rocoso se acercó a Marcus extendiendo lo que podría haber sido una mano. Marcus Williams, en nombre del Consejo de Especies Ascendidas, te invitamos a convertirte en el primer embajador humano ante la comunidad galáctica. Tu papel será guiar a otros de tu especie a través del proceso de transformación y representar los intereses humanos en el Consejo. Marcus sintió el peso histórico del momento. Una semana antes era un programador solitario, cuya mayor preocupación era decidir qué cenar. Ahora estaba siendo invitado a dar forma al futuro de la civilización humana. Acepto, dijo sin vacilación. Mientras los miembros del consejo se preparaban para partir, Zara se acercó a Marcus. Su transformación fue solo el comienzo. Marcus Williams, ahora comienza el verdadero trabajo. Ayudar a su especie a dar el siguiente paso en su evolución. Marcus miró hacia afuera, donde podía ver a sus vecinos observando con curiosidad de la nave del consejo. Pronto, cada uno de ellos tendría la oportunidad de elegir su propio destino evolutivo. La era de la humanidad confinada a un solo planeta estaba llegando a su fin. La tímida decisión de contratar a una cocinera alienígena había desencadenado la transformación más significativa en la historia humana. Y Marcus Williams, quien una vez había tenido las conversaciones casuales, ahora se preparaba para liderar a su especie hacia las estrellas.